Bienvenidos a Saint Polk en español. Mi nombre es Christine Cardente. Antes de empezar, asegúrese de suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí están las noticias del gobierno local en nuestro condado. Recientemente, el condado de Polk presentó 2 iniciativas verdes. Se espera que para el 1 de octubre, la planta de gas natural renovable va a empezar a convertir el biogás del vertedero producido por la basura en gas natural renovable. Y para el 11 de octubre está previsto el comienzo de las operaciones de la instalación de tratamiento de lixiviados mediante humedales artificiales. La instalación de tratamiento de lixiviados ha sido desarrollada en colaboración con el Laboratorio de Gestión de Investigaciones para Materiales Sustentables de la Universidad de la Florida. El lixiviado ocurre cuando el agua de lluvia se filtra hacia abajo en la basura en el vertedero y es recogida en el revestimiento en la base del vertedero. El condado de Polk incurre en un costo de alrededor de $2.5 millones al año en el transporte y tratamiento del lixiviado por una planta local de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, ese costo será reducido gracias a la instalación de tratamiento del lixiviado que imita los humedales naturales. Mientras tanto, la planta de gas natural renovable será propiedad y estará siendo operada por Opal Fuels. La planta aprovecha el gas del vertedero que se produce naturalmente de la descomposición orgánica de materiales y o basura del vertedero. La planta también refina el biogás para convertirlo en gas natural renovable que resulta en un limpio y renovable gas natural que puede ser inyectado en el ducto de gas local. 2 contratistas proveedores del servicio de recolección de desperdicios del condado de Polk alimentarán sus vehículos con gas natural comprimido, tomado directamente del gasoducto local. El Departamento de Asuntos de los Veteranos del condado de Polk está prestando servicio en la nueva clínica de asuntos de veteranos en 2080 Midland Park Boulevard en Lakeland. Un oficial del servicio de veteranos del condado de Polk está estacionado en la oficina número 2049 desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. cada lunes, miércoles, jueves y viernes. El Departamento de Asuntos de los Veteranos de la Florida trabaja en la oficina los martes desde las 8:30 a.m. hasta las 3 p.m. No se necesita cita, simplemente lléguese a la clínica. Los veteranos pueden recibir asistencia con beneficios de VA. La División de Servicios de los Veteranos del Condado de Polk no ha tenido una representación en Lakeland desde antes de la pandemia del COVID-19. La división trabajó con el congresista Scott Franklin para hacer realidad esta asociación. El 17º Festival de la Herencia Hispana del Condado de Polk tendrá lugar en Juanita Lakes Wind Park el sábado 21 de septiembre desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. Un evento abierto a toda la familia para celebrar la cultura hispana. El festival contará con puestos de comida venezolanos y salvadoreños, así como también áreas de manualidades representando los diferentes países hispanos. Representantes del condado de Polk en vivienda asequible y atención médica comunitaria estarán en su disposición. Para más información, llame al 863-298-4485. Antes de terminar, por favor suscríbase y denle like a este video para más noticias del condado Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.